Un feliz y bendecido día para todos. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas y hoy sea un día lleno de la presencia, de la bendición y de la gracia del Señor. Solamente para saludarles en este día, desear que la gracia y la bondad de Dios llene cada uno de sus corazones. Seguimos haciendo la obra del Señor, seguimos sirviendo, seguimos trabajando, seguimos compartiendo el mensaje de Dios. En la noche de ayer estuvimos compartiendo la palabra del Señor en un municipio que se llama Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor y llevando ese mensaje de fe y de esperanza a las almas, a las vidas necesitadas de que se les hable acerca del amor, de la bondad y de la misericordia del Señor. Me dirijo a ustedes hoy para compartirles ese mensaje de fortaleza, de ánimo, recordando siempre que el Dios de los cielos no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. Aquel que nos llamó por su gracia, por su amor y misericordia, sigue aún con cada uno de nosotros. Su presencia es innegable, su misericordia es incuestionable y su bondad es infinita. Cada día que pasa, cada momento que transcurre, cada situación que vivimos en nuestra vida, no nos debe llevar a apartarnos, a alejarnos de ese propósito que Dios tiene. Como dijo alguien en una ocasión, el máximo anhelo y el máximo esfuerzo que deberíamos hacer cada uno de los seres humanos debería estar encaminado a conocer y a entender el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Cumplir con el propósito de Dios debe ser la meta suprema del creyente. Lo demás es efímero, es pasajero, es transitorio. Lo demás sencillamente un día pasará, un día dejará de ser. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, ese permanece para siempre. Y ese permanecer para siempre, pues es decir que esa persona que hace la voluntad de Dios es la que trasciende, es la que va más allá del momento, de la ocasión, de la situación. Esa persona que hace la voluntad de Dios es la que marca el camino, es la que deja un legado para otros. Es aquella persona que no vive para sí, sino que vive para aquel que le amó y que se entregó a sí mismo por esa persona. Esa persona es usted, esa persona soy yo, que entendemos, que comprendemos que Dios tiene un propósito para con cada una de nuestras vidas, que Dios tiene una intencionalidad al habernos creado, al habernos dado la vida, que Dios no estaba ensayando con nuestras vidas. Si a usted Dios le llama a servirle, a honrarle, Dios no lo hace para ensayar con usted, a ver si las cosas salen bien o de repente salen mal. Dios lo hace con un propósito ya determinado, con un objetivo bien claro y con una finalidad absolutamente clara y absolutamente precisa. El apóstol Pablo dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual estamos seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, nada nos podrá apartar de ese amor con que Dios nos ama. Pero también dice que antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores. Aquellas cosas que nos suceden, aquellas cosas que nos acontecen, aquellas cosas que a veces marcan nuestra vida de una manera que no entendemos, que no comprendemos, son las que Dios utiliza precisamente
para llevar a cabo su propósito en cada uno de nosotros. Usted y yo estamos en este mundo para un propósito determinado por Dios, para una finalidad determinada por Dios. Y podrán pasar muchas situaciones, y de hecho han pasado y van a pasar muchas situaciones que quizá usted no pueda entender, que quizá yo no pueda entender, que quizá nuestro corazón y nuestra mente no nos dé para tener un entendimiento claro de esas situaciones, pero que indudablemente Dios las usará para llevar a cabo su propósito. Por eso dice la Biblia que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Allí hay dos condiciones para que todas las cosas le ayuden para bien a algo. Condición número 1, a los que aman a Dios. Es decir, la primera condición es que usted y yo no solamente seamos amados por Dios, que lo somos, sino que amemos a Dios. Primera condición para que todas las cosas le ayuden a bien es que usted y yo amemos a Dios. Amemos a Dios de la manera que Él espera que le amemos. Amemos a Dios con la entrega con que debemos amarle. Amemos a Dios de tal manera que ese amor que tenemos para Dios nos lleve inevitablemente a la obediencia, nos lleve inevitablemente a la consagración, nos lleve inevitablemente a la entrega diaria, personal y permanente al Señor. La segunda condición para que todas las cosas nos ayuden para bien es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, lo que está diciendo realmente Pablo en ese versículo es que todo lo que suceda en nuestras vidas va a llevarnos indudablemente al cumplimiento de ese propósito de Dios, de eso que Dios tiene en su mente, en su corazón, para llevar a cabo con su vida y con mi vida. De tal manera que muchas situaciones que para nosotros son pérdida, Dios las tornará en ganancia. Que para nosotros son fallas, Dios las transformará en victorias. Que para nosotros son derrotas, Dios las cambiará en un cántico de vida, de alabanza al final. Pero no debemos olvidar que que todo le ayuda para bien, no es una expresión para ponérsela de frente a todo el mundo. Hay dos condiciones: a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ama a Dios, si realmente en su corazón hay amor para Dios, entonces no tenga miedo de enfrentar las situaciones, no tenga miedo de vivir las experiencias, no tenga miedo de enfrentarse a la vida. La pregunta que el Señor le hace a Pedro al final del camino, al final de la carrera, cuando Pedro está ya derrotado y fracasado, la pregunta que le hace el Señor es: ¿me amas? Porque el amor cubre multitud de pecados, lo dice la Biblia. Porque el amor es lo que hace que donde la esperanza se muere, renazca la ilusión, renazca el anhelo. Entonces, primera condición, si amas a Dios. Segunda condición, si has sido llamado conforme al propósito de Dios, por encima de todas las cosas. Reitero, por encima de toda situación, el propósito de Dios se va a realizar en tu vida, se va a realizar en tu corazón. Pero hay una clave también determinante en todo esto, y es la obediencia. El obedecer. Hay gente que sencillamente no caminan porque no quieren, pues el camino está delante de ellos, la senda está delante de ellos. Lo que se debe hacer, ya Dios se lo ha expresado, ya Dios se lo ha manifestado, pero sencillamente ellos deciden su propio andar, su propio caminar. Eso se llama rebelión, eso se llama rebelarse en contra de lo que Dios quiere hacer. Pero cuando alguien entiende, cuando alguien comprende, cuando alguien puede ver en Dios realmente la plenitud de su vida,
Cuando alguien puede ver en Dios la realización de sus anhelos, entonces esa persona aprende a amar a Dios. Y aquel que aprende a amar a Dios